de hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Eso es una hidrocefalia. Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Sigue entrando, eso va a ser un problema. Bien. Nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que entre una de sus funciones, de sus múltiples funciones, tiene la protección del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo es el que absorbe las cargas que se desarrollan contra el cuerpo humano y no permiten que esas cargas lleguen directamente hacia el sistema nervioso central. Cuando este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, más bien resulta perjudicial y ya no da protección. Ocasionando una dilatación de los ventrículos, una compresión de los tejidos y que pueden llevar a una lesión permanente o a la muerte del paciente. Vamos a esperarle un ratito más a que entre más y después lamentablemente ya no va a poder entrar nadie más. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, se escucha. Ok, vamos. Bien. Entonces, para entender una enfermedad, lo que nosotros debemos conocer es la fisiopatología. Esto permite que nosotros podamos individualizar el manejo de cada paciente, entendiendo la fisiopatología. No entendiendo una fórmula de síntomas y signos, que es esto y nada. Porque podemos individualizar, pueden ser diferentes las presentaciones en cada paciente. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia, debemos conocer dos cosas: la dinámica del líquido cefalorraquídeo y la anatomía del sistema ventricular. Estas dos cosas ustedes deben conocerlas bastante bien porque ya lo han llevado sus cursos de anatomía. Acá un recordatorio de lo que es el sistema de la anatomía del sistema ventricular. Ustedes saben que son cavidades que se encuentran dentro del parénquima central cerebral, constituidos por dos ventrículos laterales que están en cada hemisferio del cerebro, el tercer ventrículo que está en el piso anterior del cráneo y el cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está intercomunicado, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monk. El tercer ventrículo está comunicado con el cuarto ventrículo a través del acueducto erecilia.
Y el cuarto ventrículo está comunicado con el canal central de la médula, ¿no? Y hacia la médula hay una circulación de líquido cefalorraquídeo, y la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el canal central de la médula se llama hidroxilingomiela, que es otra patología que no es motivo de esta presentación. Esta es una vista lateral, esta es una vista superior a los ventrículos laterales a cada lado. El tercer ventrículo un poco oculto acá, el conductor de Silvio, el cuarto ventrículo, y continúa hacia el canal central de la médula. El sistema ventricular, los ventrículos laterales se dividen en partes. Tenemos el asta anterior, el asta posterior y los cuernos temporales. Eso en cuanto a la anatomía. Entonces sería bueno que den una revisada a la anatomía del sistema ventricular. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, la dinámica del líquido cefalorraquídeo, debemos saber que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Los plexos coroideos están dentro de los ventrículos y allí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Es una vista endoscópica. Esta parte de acá, esa manera de vellosidades son los plexos coroideos. Están bastante irrigados, no tienen gran irrigación vascular. Y en un corte de anatomía patológica son los plexos coroideos. Un primer concepto que se debe tener en cuenta para entender la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo, la dinámica del líquido cefalorraquídeo, es que este se produce a un débito estable. O sea, su producción siempre va a ser constante. Se calcula que son aproximadamente 21 mililitros por hora en promedio, pero que varía de persona a persona. Y que se mantiene en ese débito estable, ya sea en su condición de niño o adulto. No siempre se va a producir la misma cantidad. Si produzco 20, siempre va a producir 20. Si produce 22, siempre va a producir 22. Pero en promedio se calcula que son 21 mililitros por hora para todas las personas. Esta producción no es influenciada por variaciones fisiológicas de la presión intracerebral y va a disminuir cuando los niveles de presión intracerebral son muy elevados. O sea, esto ya son condiciones patológicas. En condiciones fisiológicas no hay variación de la producción de líquido cefalorraquídeo. El segundo concepto importante que debemos tener es que esta secreción es un fenómeno activo, esta producción de líquido es un fenómeno activo porque consume energía para producirse. Y entonces puede ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Entonces, el cefalorraquídeo se produce a débito estable y es un fenómeno activo que produce energía. Los conceptos importantes que debemos tener en cuenta. El líquido cefalorraquídeo, una vez producido, va a circular a través de los ventrículos, luego se va a ir a las cisternas de la base, va a pasar al espacio subaracnoideo y de ahí se va a ir a los sitios de absorción. El líquido cefalorraquídeo siempre está circulando, se produce y comienza un ciclo de circulación. Esta circulación lleva a un flujo pulsante que depende del flujo vascular, o sea, está marcado por el ritmo del corazón, con oleadas con movimientos anterógrados y retrógrados. ¿No? Parece que el líquido cefalorraquídeo, cuando usted lo ven, por ejemplo, en una cirugía, parece que viene y va, ¿no? Pero eso está marcado por el ritmo del corazón. Lo que acabamos de decir. Y luego, este líquido de haber circulado se va a reabsorber. Su reabsorción se produce en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares del cerebro. ¿No? Es el sistema de drenaje de la sangre venosa del cerebro, los senos venosos. Los senos venosos están constituidos por un repliegue de la médula madre. La médula madre se repliega y hace una cavidad. Esos son los senos venosos. Hay varios senos venosos en la cavidad craneal, el seno recto, el seno longitudinal, el seno sigmoides,
y a través de ellos se va a drenar la sangre venosa del cerebro. Y es allí donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. El tercer concepto importante que tenemos es que la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno pasivo. Hemos dicho que la producción es un fenómeno activo que consume energía, en cambio la reabsorción es un fenómeno pasivo y depende de un gradiente de presión entre el espacio torácico y el seno venoso. Entonces, según esto se dice que la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico y la reabsorción es un fenómeno físico. Se dice que existiría una reabsorción ependimaria del espacio extracelular, pero en condiciones patológicas, ¿no? Muy bien. Entonces, para que el líquido cefalorraquídeo pase al seno venoso, existen estructuras especiales que se llaman vellosidades aracnoideas de Pacchione, ¿no? Están distribuidas a lo largo de los senos venosos y eso facilita el pase del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia el seno venoso. Como hemos dicho que tiene que haber un gradiente de presión, tiene que haber mayor presión en el espacio subaracnoideo y menor presión en el seno venoso, entonces la sangre va a pasar, ¿no? Mediante un gradiente de presión y una diferencia de presión. Entendiendo esto, podemos establecer que existen tres mecanismos de producción de la hidrocefalia. Esto es más que todo una división pedagógica, ¿no? Quizás algunos mecanismos escapan, pero hablamos de tres mecanismos de producción de la hidrocefalia. Un mecanismo de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, otro mecanismo de aumento de la resistencia de la circulación de líquidos a la circulación de líquido cefalorraquídeo, y un tercer mecanismo, el aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa, ¿no? Nos dicen que en teoría podría producirse falta de absorción debido a inmadurez cerebral. Este es un concepto que está en estudio, que hace muchísimos años está en estudio, pero que hasta ahora no hay una confirmación. Primer mecanismo, vamos explicando los mecanismos. Hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo se debe casi exclusivamente a la presencia de tumores del plexo coroideo. Y en el plexo coroideo pueden existir dos tipos de tumores, los papilomas del plexo coroideo o los carcinomas del plexo coroideo. Entonces, cuando hay estos tumores, lógicamente por un tumor de reproducción de células especializadas en producción de líquido cefalorraquídeo, va a hacer que se produzca mucho más líquido cefalorraquídeo y se va a generar una hidrocefalia. Pero los papilomas y los carcinomas son de presentación extremadamente rara. Pasan años para que alguien vea un papiloma o un carcinoma. Yo en toda mi carrera de neurocirujano hasta ahora he visto un papiloma. Entonces son tumores de presentación bastante rara y por tanto este mecanismo es de presentación bastante rara. La hipervitaminosis A también se dice que podría explicar la hiperproducción del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues en el campo clínico, yo nunca he visto que alguien diagnostique una hidrocefalia por hipervitaminosis A. Sería cuestión de buscarlo, no sé si experimentalmente sí lo han visto, ¿no? Entonces, mecanismo de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo es bastante raro. Luego tenemos el mecanismo de obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esa es la causa de la mayoría de las hidrocefalias, ¿no? Casi todas las hidrocefalias se dan por este mecanismo. Entonces, el aumento de la resistencia creada por un obstáculo lleva a que
el líquido cefalorraquídeo se acumule y luego se va a acumular y va a haber hidrocefalia. En algún punto de toda esa circulación que hemos visto, no hay pasaje, hay un obstáculo, hay una resistencia y entonces se va a dar este mecanismo. Es tan frecuente este mecanismo que está dividido en dos grupos. Se clasifican en dos grupos según la localización del obstáculo. Hablamos de hidrocefalias no comunicantes, cuando el obstáculo está dentro del ventrículo, y hablamos de hidrocefalias comunicantes cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos, más allá de los ventrículos. Entonces, las hidrocefalias por obstáculo en la circulación o por resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo se dividen en no comunicantes y comunicantes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque conlleva a decisiones que se van a tomar sobre la terapéutica de estos pacientes. Y el tercer mecanismo es aumento en la presión venosa sinusal. Pues, si por alguna razón aumenta la presión venosa, entonces se va a romper el gradiente de presión que es necesario para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿por qué se puede aumentar la presión venosa? Pues, también son episodios o situaciones que se dan de una forma muy rara. Una de las situaciones podría ser la trombosis venosa. Trombosis venosa cerebral es una presentación bastante rara. Puede estar asociada a traumatismo encefalocraniano, a infecciones de lo que se llama el triángulo de la muerte, lo que está alrededor de la nariz y la boca. Infecciones a ese nivel podrían dar infecciones que generen trombosis venosa, ¿no? Que supongo que con el aprendimiento de los antibióticos eso ya ha pasado a la historia, pero que yo sepa también no se describen hace mucho tiempo ese tipo de problemas, ¿no? Antes era una patología que se tenía que estudiar. Entonces, esos son los tres mecanismos. Si no hay un gradiente de presión, lógicamente no pasa del líquido cefalorraquídeo al seno venoso y se acumula y forma hidrocefalia. Muy bien. La hidrocefalia se da en fases. Se habla de una fase de inicio, en el que normalmente hay un equilibrio entre las presiones del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral y el espacio torácico. Esto quiere decir que cuando el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse, todo el sistema cerebral parenquimal comienza a realizar mecanismos de compensación, ocupando los surcos, ocupando las cisternas, poniendo en juego la elasticidad y plasticidad del cerebro. Y entonces hasta ese momento no va a haber manifestaciones clínicas del acúmulo del líquido cefalorraquídeo. A ese se le llama la fase de inicio. Luego se entra en una fase aguda, que es cuando se rompe los mecanismos de compensación, llegan al tope los mecanismos de compensación y comienzan ya a aparecer manifestaciones de hipertensión, de acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo. Y comienzan a generar daño sobre el parénquima cerebral. La presión que comienza a ejercer este líquido comienza a generar daño que puede producir lesiones permanentes o la muerte, como habíamos dicho antes. Por lo tanto, esta fase es una emergencia y hay que resolverla cuanto antes porque puede producir o lesión o la muerte. Sin embargo, no todas las hidrocefalias van a colapsar en la fase aguda, algunas van hacia la fase crónica. El problema es que no se sabe cuáles van a ir a la fase crónica. Y entonces hay una coexistencia de una presión aparentemente normal y una dilatación de las ventrículas, ¿no? Esto es cuando se entra en la fase crónica. Muy bien. Entonces,
Lo siguiente que debemos saber es cuál es la causa de las hidrocefalia, ¿no? Pues la etiología, la causa de la hidrocefalia es muy variada, muy diversa, por eso se tiene también que clasificar, y cualquier clasificación nunca va, seguramente que va a obviar algunos tipos de hidrocefalia, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación que hemos escogido está en función de la edad. Entonces hablamos de causas prenatales, que son las hidrocefalias que se generan antes de que el niño nazca y que se van a manifestar principalmente en el periodo neonatal. Algunas podrían manifestarse en la adolescencia y algunas en la adultez, pero de forma rara, ¿no? Generalmente estas causas prenatales son de origen malformativo, quiere decir que el componente, la formación del sistema ventricular puede tener alguna malformación. Y esas son la mayoría de este tipo de hidrocefalia. Hay otras causas también que pueden ser infecciosas, vasculares o las denominadas criptogenéticas. Las hidrocefalias criptogenéticas, como se las denomina aquellas que no se conoce la causa. Con el advenimiento de nuevos sistemas de diagnóstico cada vez mejores, cada vez estas causas criptogenéticas van siendo menores, ¿no? Entonces lo que pasa es que parece que nos falta todavía sistemas de diagnóstico adecuados. Muy bien, uno de los representantes de este tipo malformativo de hidrocefalias es debido a la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Quiere decir que no es que un tumor esté obstruyendo o esté comprimiendo el acueducto de Silvio, sino que el acueducto de Silvio de por sí nace o estrechado y a veces hasta falta el acueducto de Silvio. Este tipo de malformaciones conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido y su incidencia es de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Se pueden sacar la cuenta de más o menos qué cantidad de estos pacientes podrían haber. Muy bien. Entonces son las causas prenatales que se producen antes de que el niño nazca. Luego están las causas postnatales que lógicamente se generan luego que el niño ha nacido. Y aquí la principal causa son los procesos expansivos que representan hasta el 20% de las hidrocefalias de la vida. Y la localización más frecuente de los procesos expansivos está en la fosa posterior, en la región pineal y en la región mesencefálica. Aquí en la foto pinealón está haciendo que el tercer ventrículo sea agrandado varias veces. Los ventrículos laterales también están aumentados de volumen y aquí está lo que se llama este halo que se forma acá, que es el edema transependinario. Y finalmente tenemos las causas en el adulto. En el adulto las causas pueden ser muy variadas y numerosas. Uno quiere comenzar a numerarlas no va a acabar, ¿no? En el adulto las hidrocefalias pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas son muy raras y la mayoría son adquiridas. Es muy raro que una hidrocefalia que sea generada antes de que el niño nazca, recién se manifieste en la adultez. Muy bien. Los 4 grupos que siguen son los que más o menos los representativos. Podríamos dividirlos en causas hemorrágicas, causas inflamatorias, causas traumáticas y causas tumorales. Las causas hemorrágicas están frecuentemente ligadas a rupturas de aneurismas intracraneales. La hemorragia es una idea que produce. ¿Cuál es el mecanismo?
La sangre que sale fuera del componente vascular es muy irritante para el resto de los tejidos. Entonces esta sangre sale hacia el espacio subaracnoideo, irrita la aracnoides, hace que se genere un proceso inflamatorio ahí, que se te adhieran la aracnoides y cierre el espacio subaracnoideo. Entonces el líquido subaracnoideo no puede circular, se acumula y se genera microcefalia. Las causas inflamatorias están producidas por bacterias, virus, parásitos a veces, si se puede considerar como de infecciones o infestaciones, pero igual lo que hace es inflamar y irritar las aracnoides, pues el que se adhieren y se cierran. Igualmente en los traumas de cráneo se dice que en todo trauma de cráneo siempre va a haber un grado de hemorragia subaracnoidea que puede ser mayor o menor. Y en función de eso, pues la causa es la misma, sangre fuera del componente vascular que está en la aracnoides y hace que se cierre esa aracnoides. Entonces ustedes ven que casi el mecanismo es similar en las hemorrágicas, inflamatorias y traumáticas. Y todas estas son las que se denominan las hidrocefalias de tipo comunicante. Y luego tenemos las causas tumorales que se dan en espacios del sistema ventricular pequeño, en el tercer ventrículo, en el cuero de Monro, en el acueducto de Silvio, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, y van a ser representativas de las hidrocefalias de tipo no comunicante. Entonces, eso en cuanto a la causa de las hidrocefalias. Solo para saber, ¿están ahí? ¿Alguien puede contestar? Sí, doctor, sí estamos aquí. Ok. Pues el problema de la virtualidad es eso, pues que hace que uno se sienta solo. Muy bien, entonces estamos ya hemos visto las causas. Acá, por ejemplo, un tumor de la región mesencefálica, crecimiento del ventrículo lateral, desaparición del tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Se está generando un microcefalia. Muy bien, lo que tenemos que ver ahora es el cuadro clínico. El cuadro clínico nos sirve para poder establecer el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico es diferente en el lactante y recién nacido del resto de la población. En el lactante y recién nacido lo que vamos a ver es macrocefalia, es el signo más evidente y frecuente, ¿no? Este niño tiene una macrocefalia, que es el aumento del perímetro cefálico. Ya tardíamente se asocian signos de hipertensión intracraneal, con abultamiento de la fontanela, separación de las suturas, piel de cráneo fina brillante, signo de Parinot, que es la imposibilidad de llevar la mirada hacia arriba, esta interna, y un edema de papila no es frecuente, pero sí la atrofia del óptico, pudiendo tener esta disminución importante de la lumineza visual a la pérdida de la visión. Entonces, el signo más frecuente es la macrocefalia. Entonces, acá tienen una macrocefalia, ya en situación avanzada, con hipertensión intracraneal, el niño está irritable, seguramente por cefalea, es un niño vomitador, por eso ha llegado a la desnutrición. Entonces, es un niño con hidrocefalia que seguramente, por donde vaya, el que lo vea va a decir, ese niño tiene hidrocefalia. Necesita ser médico para decir que ese niño tiene hidrocefalia. Entonces, la recomendación es no esperar a hacer el diagnóstico en estas condiciones. El médico debe hacer el diagnóstico de hidrocefalia de forma precoz. Este niño, por ejemplo, tiene un mielomeningocele, se operan estos niños de este defecto y luego de ello sabemos que van a ser hidrocefalia. Lo que se hace es control del perímetro cefálico y cuando el
ese perímetro cefálico pues, escapa, esas medidas escapan del percentil normal, sabemos que ese paciente está siendo hidrocefálico. Entonces, sus controles, se da el tratamiento adecuado y el desarrollo de los pacientes debe ser cerebralmente adecuado. Entonces, de la importancia. Entonces, y en el control del niño sano, una de las acciones que se deben tomar es medir el perímetro cefálico. Simplemente con eso podemos hacer diagnósticos precoces. Es importantísimo. Muy bien. La clínica cambia en el niño. Y cambia precisamente porque ya se han cerrado las suturas craneales y por lo tanto en el lactante se da la microcefalia porque las suturas se comienzan a abrir, la piel es tolerante, ya cuando hay mucha tensión recién puede parar ese crecimiento y esa separación de las suturas. En cambio, cuando ya están unidas las suturas, entonces el cuadro va a ser síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? Un conflicto entre continente y contenido. La hipertensión intracraneal se puede dar en todas las fases que ustedes conocen de manifestación clínica, desde la triada clásica de cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, hasta la triada de Cushing, que hay bradicardia, hipertensión sistémica y trastorno respiratorio, que es un estado pulmonar. Entonces se pasará por el coma, cefalea, vómito, alteración de la conciencia, trastorno de los nervios oculomotores, todo eso puede pasar por un cuadro de hipertensión endocraniana. Puede llegar a... Igualmente en el adulto, la clínica es igual, es un síndrome de hipertensión intracraneal. Muy bien, una vez que nosotros hemos recolectado las situaciones clínicas para el diagnóstico, y para eso los exámenes para demostrar la presencia de hidrocefalia es la tomografía. Esta nos dice solo que hay hidrocefalia, que hay presencia de hidrocefalia, no nos dice la causa. Para la causa se necesitan otros exámenes auxiliares complementarios. Algunas veces la tomografía puede sugerir, por ejemplo, este tipo de calcificaciones es muy típica de toxoplasmosis. Pero igual tendrán que hacer anticuerpos para toxoplasmosis y con eso se confirma que o acá, este paciente tiene un sangrado en la fosa posterior, ya están ya crecidos los cuernos temporales, la cefalia excipiente. Entonces, ¿cuál es la causa? Entonces, para eso se necesitarán exámenes complementarios. Pensando de acuerdo a la clínica, la historia clínica, si es un joven, pensar en una malformación arteriovenosa, la que sea geografía. Si estoy pensando que es un paciente con hipertensión arterial, el antecedente me puede guiar, o si estoy pensando que es un tumor que ha sangrado, tendré que pedir. La historia clínica me va a guiar a qué exámenes complementarios necesito para llegar a la causa. La resonancia es un examen auxiliar por excelencia, también me puede determinar la presencia de hidrocefalia, pero no es el examen de elección para él, es demasiado examen para la hidrocefalia. La resonancia puede servirme para demostrar algunas causas y sobre todo las de origen malformativo del sistema nervioso. La ecografía transcontanelar, la hidrocefalia. La transcriminación craneal nos puede demostrar hidrocefalia. Muy bien. Entonces llegamos al tratamiento. Lo que se trata frecuentemente, por decirlo de alguna forma, es solo el síntoma.
Eso quiere decir lo que se hace es sacar el exceso de agua. En realidad, a lo que se propende, a lo que la filosofía debiera hacer, restituir la normalidad anterior, ¿no? O sea, restituir la dinámica que existía previamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tumor que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, saco ese tumor y hago que vuelva a circular el líquido cefalorraquídeo. Pero eso nunca, no es fácil siempre, ¿no? De repente el tumor es muy profundo. En el sistema ventricular, con que sí, saco el tumor y ya. Pero, por ejemplo, en el espacio subaracnoideo, si se ha pedido el espacio subaracnoideo, hasta ahora no hay mecanismo como para repermeabilizar el espacio subaracnoideo. Entonces, en ese caso, vamos a hacer que se disminuye la cantidad de líquido que está acumulado. El tratamiento generalmente es quirúrgico, ¿no? Algunas veces se puede asociar un tratamiento médico temporal, que está basado en ese principio que habíamos dicho de inhibidores de la ligrasa carbónica como la acetaldehido y la furosemida, por ser la hidrocefalia, la producción de líquido cefalorraquídeo, un mecanismo activo que consume energía. Entonces, esto inhibiría la producción de energía, por lo tanto también la producción. Pero el tratamiento médico es transitorio y a largo plazo necesariamente va a ser ineficaz, porque como ustedes saben, todo lo que significa metabolismo viene en cascadas, y si no funciona una cascada, hay una cascada alternativa, ¿no? Entonces, en cuanto comienza a funcionar la cascada alternativa, el tratamiento se hace ineficaz. Muy bien, entonces en la práctica el tratamiento es quirúrgico. Un representante del tratamiento quirúrgico básico puede ser la punción lumbar, puede disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar. Pero esto solo va a funcionar en las hidrocefalias de tipo comunicante. Otra alternativa es sacar el líquido cefalorraquídeo de la cavidad ventricular hacia el exterior. El problema con las elevaciones ventriculares externas es que potencialmente al quinto día ya están infectadas. Uno debe considerar que al quinto día ya ese sistema está infectado. Entonces, haciendo este procedimiento rompemos lo que se llama la barrera hematoencefálica. Comunicamos el medio externo con el sistema nervioso central. Esto es altamente riesgoso, pero es una alternativa de tratamiento, sobre todo en las emergencias. Son puntos de abordaje del ventrículo, el parieto occipital, es uno de los clásicos abordajes. De todas maneras, para llegar al ventrículo se va a tener que atravesar el parénquima. Otro abordaje es el frontal, son los más frecuentes el frontal y el parieto occipital. Y se considera en la zona menos frecuente, entonces para los diestros, de preferencia en el lado derecho. Se dice que el catéter ventricular debe estar dirigido siempre hacia el lóbulo, hacia el asta frontal, porque en la parte posterior están los plexos coroideos que podrían envolver el catéter y obstruirlo. Recién está ingresando una persona. Marjorie. Muy bien. Ya. El tratamiento, en realidad, el tratamiento efectivo son las derivaciones internas. Derivar quiere decir llevar el líquido a otra parte donde no le corresponde. Si normalmente se reabsorbían los senos venosos, entonces ahora hay que llevar ese líquido a otra parte.
En teoría se puede derivar a cualquier estructura del organismo, al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a las aurículas, a la pleura, a la vesícula, ¿no? Entonces, en teoría se puede derivar el líquido esfaloraquídeo a cualquier otra parte del organismo. En realidad, las derivaciones internas más comunes son la derivación ventrículo-peritoneal, la derivación ventriculoatrial y la derivación lumboperitoneal. La derivación ventrículo-atrial se usaba antiguamente, digamos que unos 50 años atrás, con mucha frecuencia. Pero luego se le atribuyó que el riesgo de endocarditis era alto, por lo tanto se pasó a la derivación ventrículo-peritoneal, que es la que se usa más frecuente actualmente. Y la lumboperitoneal son alternativas, y también la ventrículo-atrial se sigue usando como una alternativa de tratamiento, pero no. Entonces, la ventrículo-peritoneal, acá el líquido esfaloraquídeo del ventrículo se lleva por el espacio, debajo del espacio subcutáneo, por debajo del subcutáneo, se ingresa a la cavidad peritoneal y el líquido va a fluir hacia ahí. Un sistema de derivación, una válvula de derivación, contiene un catéter ventricular, un reservorio y un catéter que se denomina según a dónde vaya. Si va al peritoneo, un catéter peritoneal, si va a la aurícula, al atrio de la aurícula, un catéter atrial. Este reservorio tiene dos válvulas, una válvula antirreflujo que impide que retorne el líquido esfaloraquídeo y una válvula de presión, que es la que regula la salida de la cantidad de líquido esfaloraquídeo. Entonces hay válvulas de presión media, presión alta, presión baja y las que se les denominan las autorregulables, ¿no? Que mediante se pone la válvula y luego mediante un magneto se puede ir regulando la cantidad que uno quiere que salga. Catéter peritoneal, catéter ventricular y los reservorios. Hay reservorios para adultos, reservorios para niños, reservorios largos, reservorios tipo Oakley, ¿no? Una derivación ventrículo-peritoneal, una derivación ventrículo-atrial que va por la yugular hacia el atrio de la aurícula derecha. Y la derivación lumboperitoneal que va del conducto raquídeo lumbar hacia la cavidad peritoneal. Este tipo de válvula también solo puede ser usada en derivaciones de tipo retales de tipo comunicante. Muy bien. De todas maneras, se está buscando nuevas alternativas de manejo, de tratamiento, y una de las alternativas que se ha encontrado es el manejo endoscópico de las hidrocefales. Esta es una endoscopía ventricular, y a través de la endoscopía se hace lo que se llama la tercer ventriculocisternostomía. Si ustedes ven esta imagen y la parte, el círculo más externo, consideran que está más hacia ustedes, que es más exterior. Luego este círculo lo consideran que está más profundo, a la mitad de profundidad. Y luego este piso está bien hacia el fondo. Entonces esa sería la imagen tridimensional. Entonces alguien ha entrado por el ventrículo, por el asta anterior. Esto viene a constituir el ingreso hacia el tercer ventrículo, y finalmente es el piso del tercer ventrículo. Con este mecanismo, que puede ser un bipolar, se coagula el piso del tercer ventrículo hasta romperlo, ¿no? Pues se usa otros dispositivos también.
y se rompe este piso del tercer ventrículo y el endosfaloraquídeo va a escapar por ahí. Si quieren más esquemáticamente, así, se entra al asta anterior, se pasa por el agujero de Monro, se llega al piso, se llega al tercer ventrículo y al piso del tercer ventrículo y ahí se rompe. Pues el líquido subarachnoideo va a salir hacia las cisternas de la base y va a pasar al espacio subarachnoideo y se va a reabsorber en donde corresponde. Lógicamente esto está para las hidrocefalias de tipo no comunicante. Si fuera comunicante la hidrocefalia no tendría sentido porque el espacio aracnoideo estaría cerrado. Entonces, tercer ventriculostomía para las hidrocefalias no comunicantes. Muy bien. Eso sería todo. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. ¿Alguien tiene una pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Ok. Cuando hay esas manifestaciones se dice que o han entendido completamente o no han entendido nada. Muy bien, les agradezco que me hayan permitido dictar la clase a esta hora, pero que realmente hayan aprendido y conmigo será hasta luego. Adiós.